Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Camilo Huertas Acevedo y mis compañeros son María Angélica Navas Montenegro y David Santiago Hernández Rodríguez. Somos del grupo 18 de dibujo técnico y les vamos a presentar la norma 1777 que se denomina Principios Generales de la Presentación. El objetivo de esta norma es presentar los principios generales de presentación, los cuales se aplican a dibujos técnicos siguiendo los métodos de proyección ortográfica. Esta norma se aplica a toda clase de dibujo técnico, ya sea mecánico, eléctrico, arquitectónico e incluso ingeniería civil. Y en ciertas áreas técnicas específicas, las reglas y convenciones generales no pueden contemplar adecuadamente las necesidades de prácticas especializadas. En la norma nos hablan sobre las vistas, la cual intenté representar acá. Cuando se habla de una vista en dirección A, se refiere a la vista de frente, en dirección B, vista superior, vista dirección C, vista izquierda, dirección de vista derecha, vista de vista interior y vista en dirección F, vista posterior. Nos habla acerca de la posición de las vistas, en la cual se encuentran dos métodos alternativos de proyección estándar, que es la ISO-A, que se puede también denominar tercer ángulo, el ISO-E, que es el primer ángulo. Las flechas de referencia es uno de los otros métodos de proyección, el cual se utiliza cuando es conveniente colocar vistas en las cuales no se está de acuerdo con el patrón de métodos predeterminado o establecidos. Y es el uso de las flechas de referencia que permite colocar libremente las diferentes vistas en el sentido en el que se quiere dar a entender la vista. Siempre se debe nombrar cada vista con una letra mayúscula debajo o arriba de las vistas. La indicación del método es la simbología en la cual se representa la ISO-A, el ISO-E, es el distintivo. Se debe colocar siempre al presentar todo tipo de trabajo en la parte del rotulado o en la cajetilla, en el área designada. Cuando hacemos uso de las flechas de referencia, no es necesario utilizar una simbología. La selección de las vistas siempre se debe utilizar como vista principal la que proporcione mayor información del objeto, pues ya que esta vista en general nos muestra la pieza en su posición de funcionamiento. Las vistas auxiliares son aquellas que si es necesaria una vista diferente a la ISO-A o ISO-E, pues se utilizan las flechas de referencia para ver la vista como se corresponde. Y siempre tenemos que tener en cuenta que sin importar la dirección de la vista, las letras deben estar siempre en la posición de lectura. Las vistas parciales son vistas que se utilizan cuando las vistas completas no pueden mejorar la información necesaria y la vista parcial debe estar cortada por una línea delgada punteada tipo C. Las vistas locales son las que siempre y cuando la presentación no sea ambigua, está permitido presentar una vista local en vez de una vista completa. Los tipos de líneas, como lo indica en la tabla, en cada plano se utiliza una línea designada con una función. El espesor de las líneas, se usan líneas de dos espesores diferentes, pero siempre la relación entre la línea gruesa y la fina no debe ser inferior a 2:1 y se escogerá el espesor de las líneas de acuerdo con el tamaño y la clase de dibujo. El espacio entre líneas debe ser mínimo entre cada línea paralela, incluyendo el anchurado. Nunca debe ser inferior a 2 veces el grosor de la línea más gruesa y siempre es recomendado que esos espacios sean inferiores a 0.7 milímetros. El orden de prioridad de las líneas coincidentes es en líneas exteriores y aristas visibles, se utiliza como prioridad línea gruesa, continua tipo A, en línea exterior y aristas visibles, línea punteada tipo E o F, y en planos de corte se utilizará la prioridad de cadena, línea delgada, gruesa en los extremos y en los cambios de plano de corte tipo H. A continuación, mi compañera Angélica seguirá con los otros puntos de exposición. Buen día. Las líneas de referencia tenemos tres clases, las que van con puntos, las que van dentro de la figura, las que van sin flecha
y sin punto, que son las líneas que van entre cotas o dimensiones. Y por último, con flecha, que son las que van en el exterior de la línea de la figura. Siguiente diapositiva. El achurado está representado con una línea tipo B a un ángulo de 45 grados. La línea tipo B la podemos ver en esa imagen. Se llama continua fina y tenemos unos ejemplos de cómo se ve representado el achurado. En la primera figura vemos que está representado en un ángulo como de 45 grados, ahí se pone la escuadra y se trazan las líneas con referente pues a la figura. Siguiente diapositiva. Los ejemplos de cortes. Vemos 3 ejemplos que son los 3 planos contiguos. Las letras mayúsculas representan las designaciones, se puede representar en orden alfabético dependiendo de la cantidad de cortes que pueda presentar una figura, con su respectiva flecha. La flecha indica el sentido de la orientación de la cual nosotros como observadores podemos ver dicho corte. En este caso, en el primer ejemplo, podemos ver que está plasmado pues mirando hacia arriba. Las letras mayúsculas tienen que estar en un solo sentido, ya sea izquierdo o a su derecha de la flecha, pero siempre tienen que estar en un solo sentido. Y está plasmado por una línea tipo H, que es la línea fina de cadena. En el siguiente ejemplo podemos ver piezas giratorias. Lo mismo, plasmado con las designaciones, con las flechas y con su respectiva línea. Y su corte tiene que estar en el sentido del giro. Y por último, el corte medio, que es para la simetría. Ahí vemos que se tiene que dibujar solo la mitad de la figura y para su otra mitad va a ser el corte y va a estar representado con una línea tipo G, que también es para fina de cadena, pero para líneas de simetría. Siguiente diapositiva. Secciones y achurado. Las secciones hacen parte de los cortes y es la parte en la que tiene contacto con dicho corte. En el primer ejemplo podemos ver sucesión de secciones cuando pues están uno tras el otro, se ve representado de dicha manera. En el segundo, piezas adyacentes con dirección diferente y de tercero, áreas de mayor tamaño achurar en su contorno. Ahí vemos una imagen representativa de dichos ejemplos. Y por último tenemos el cuarto, que es sección delgada. Cuando hay secciones delgadas, se achura completamente negro, no es necesario pues con líneas, como vemos con su imagen. Y por último tenemos ya las referencias. Ok. Dentro del primer apartado encontramos las intersecciones. Las primeras serían las intersecciones reales. Estas intersecciones reales se deben dibujar con líneas gruesas continuas tipo A, o en el caso que sean invisibles, con líneas segmentadas tipo E o F, como podemos ver en la imagen de la derecha. La siguiente tipo de intersecciones son las imaginarias. Las intersecciones imaginarias se podrán indicar con chaplanes o esquinas redondeadas, dependiendo del caso, o en el debido caso con líneas delgadas continuas tipo B, como podemos ver en la imagen. Algo muy importante a resaltar es que las líneas no deben tocar los exteriores de la figura, ¿cierto? Después pasamos a la representación simplificada de intersecciones. Estas representaciones simplificadas de intersecciones se pueden aplicar en dos diferentes intersecciones. Entre dos cilindros, lo que vamos a hacer es que las líneas curvas de intersección se reemplazan con líneas rectas, y entre un cilindro y un rectángulo, como podemos ver en la imagen de abajo, se omite el desplazamiento de la línea recta de la intersección. Pasamos a lo que es la representación convencional de extremos cuadrados y agujeros. Los extremos cuadrados de ejes, para no tener que dibujar una vista o sección adicional, lo que se puede hacer es indicar los bordes cuadrados, como podemos ver en la imagen,
con diagonales dibujadas como líneas delgadas continuas. En los agujeros cuadrados y rectangulares, para indicar un agujero en la parte plana de la vista del frente, sin ayuda de otra cosa, se puede mostrar la apertura dibujando sus diagonales con líneas delgadas continuas tipo E, como podemos ver en la figura de abajo. Pasamos al siguiente apartado, que son las piezas situadas frente a un plano de corte. En el debido caso que las piezas situadas en el plano de corte se pueden representar con líneas delgadas de cadena doble, guión tipo K, como se puede ver en la imagen. Y en el caso de la vista de piezas simétricas, para ahorrar tiempo y espacio en el plano y en su lectura, lo que se hace es dibujar los objetos simétricos como una fracción de lo que serían ellos en sí. Las líneas simétricas identifican los extremos con dos líneas paralelas cortas, y otro de los métodos que se puede usar es representar el objeto extendiéndonos un poco más allá de lo que sería la línea de simetría, como podemos ver en la primera figura, en la figura que encontramos ahí. Después pasamos a lo que son vistas ininterrumpidas, que también se usa para ahorrar espacio. Lo que se hace es representar la pieza en piezas muy largas, como podemos ver, pues digamos la pieza abajo es una pieza muy larga que está representada de forma pequeña, y lo único que se hace es que se muestren las figuras o las partes específicas para comprender, digamos, en sí qué es la figura. Las partes que son omitidas se deja como un pequeño indicador de lo que eran o vistas parciales, y se dibujan cerca pues, de las unas de otras. Pasamos a lo que es la representación simplificada de detalles repetidos, que también se usa para ahorrar tiempo. Lo que se hace es simplificar la representación de detalles, como se indica pues, en la figura que es continua al título. Es algo muy importante, es que no en todos los casos se debe definir la cantidad y la clase de detalles repetitivos, y lo que hacemos pues para poder comprender en el plano si este detalle se repite es hacer como una tabla de contenidos donde se dimensione y se ponga en nota, digamos, el número de elementos que hay. En el debido caso, cuando los elementos son a una escala mayor, lo que se hace es que pues no se pueden demostrar y dimensionar, entonces la pieza se enmarca en una línea delgada continua, tipo B, como lo veíamos antes, y se va a identificar con una letra mayúscula, como podemos ver en la imagen, en la parte derecha. Se dibuja el respectivo detalle que queremos pues mostrar a una escala pues mayor para poder comprenderla, y se le añade la letra que lo va a identificar. Con los objetos que tienen líneas exteriores iniciales, en el momento que sea necesario, se ilustran las líneas iniciales de la pieza, y antes de conformarla se indicará la línea inicial con una cadena de líneas delgadas con doble guión K. El uso de los colores no es muy recomendado en colores para dibujos técnicos. Si es esencial, los colores se van a usar, pero teniendo en cuenta que en la tabla de contenidos se indicará qué color se necesita para cada cosa. Y en el caso de las líneas de los objetos transparentes, se van a indicar todos los objetos como si estuvieran en el plano normal. Y pues ya esto es todo. Muchas gracias por su atención.